de, de, de acercarles la palabra de uno de los referentes de la política de la provincia de Tucumán, referente nacional, también de uno de los partidos importantes que ha crecido y bastante en los últimos años, en especial en el norte ha crecido. Ya le vamos a preguntar a él el crecimiento que tuvo en la parte norte de la República Argentina. Pero Maximiliano Fernández Lobo, aquí que me acompaña como siempre, vamos a recibir y tenemos ya la alegría de recibir en nuestros estudios al referente del Partido Obrero aquí en la provincia de Tucumán y dirigente a nivel nacional, Daniel Blanco. Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Radio Universidad. Les agradezco, buenas tardes. Un día sofocante, pero lo vamos a poner más caliente todavía ahora con el debate. Me parece, ¿no? La política, además de los 38 grados hace, ¿no? De casi 39 grados de temperatura real. Me imagino que pasa a los 40 grados. El Estado en la política, el calor de la política, no solamente aquí en la provincia de Tucumán, sino en todo el país. La sensación térmica es de 42-43 grados. La sensación térmica de la política es de 50-55. Más o menos, aproximadamente. ¿Y debido a qué factores están influyendo en estos últimos días del 2018? Bueno, porque hemos llegado a un fin de año donde se combinan un conjunto de factores explosivos que hacen que estemos en presencia de una crisis excepcional. Porque vos fíjate que por un lado, en términos financieros y económicos, la Argentina está en un virtual default. Un gobierno que ha sobrevivido gracias a la colaboración parlamentaria de la llamada oposición, que le ha votado las leyes, le acaba de votar el presupuesto ajustador para el año 19, el año que viene, pero es un gobierno en demolición, un gobierno que está fragmentado en referentes principalísimos, y te digo, la Carrió, la Unión Cívica Radical, que quiere espacios que el PRO no se lo quiere dar, una pelea interna, su representante parlamentario, jefe de la Cámara de Diputados, Monzó, ha decidido hacer rancho aparte. La Corte Suprema, que mediante un golpe institucional creyeron que la tenían en su dominio de influencia. Bueno, ha habido un contragolpe institucional que lo ha dejado a Rosenkrantz totalmente aislado para poder hacer simplemente acciones protocolares. Entonces, una crisis impresionante, la caída en todas las encuestas, en todas las provincias, con respecto no solamente a la figura presidencial, sino a las expectativas que puede venir del gobierno nacional. Se han derrumbado, se han derretido en las mismas proporciones que estamos viviendo ahora el calor. Y hay un intento indudablemente de buscar alguna salida. Indudablemente los grandes capitales todavía apuestan, porque este es un hombre que le ha demostrado que está dispuesto a entregar el país, a rematarlo y por lo tanto a sacar como gerenciador de esos grandes capitales el máximo provecho. Ahora nadie sabe, nadie apuesta de que podamos llegar a las elecciones de octubre del 19, las presidenciales, sin que el país, como producto de los múltiples factores explosivos de la economía, de lo social, de lo político, no termine detonando una reacción. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Acá se hizo el G20. Se reunió el G20, esto, lo otro, vinieron en nombre de la paz, el comercio internacional, los países, la globalización, esto y lo otro. Fue toda una farsa. Pero hubo muchas farsas de distintas dimensiones y calidades. Una de ellas es que vino el presidente de Francia, Macron, esto, lo otro, a presentarse. Mientras él venía acá se le incendiaba París y luego toda Francia. Y significa que en la consideración del gobierno de Macron no estaba previsto de que iba a haber una reacción de los chalecos amarillos que ha incendiado Europa.
Y fíjate de que, indudablemente, para que haya ocurrido una reacción de esta característica, de este alcance, es que se fueron acumulando factores que no alcanzaban un elemento que los empujara, los llevara a irrumpir. Bueno, bastó que aumentaran un 2% el valor de las naftas, esto encarecía la vida, la gente que ha irrumpido son trabajadores como si fuera acá el Gran San Miguel o el Gran Buenos Aires, si estuviéramos en la ciudad de Buenos Aires, tiene todo un valor para bajos salarios, gente precarizada, y bueno, salió a defender sus condiciones de vida. Primero pidiendo que baje el valor de la nafta, después pidiendo que bajen otras cosas que habían aumentado y que habían acumulado bronca pero que no habían detonado, y ya después terminó pidiéndole la cabeza al propio presidente, al propio Macron. En esa crisis de Francia se notó una particularidad que quizás acá en Argentina no se vive. Primero es la fuerte crítica del pueblo hacia un gobierno y el poder con el que se siente ese pueblo para ir a pedir que se corrija lo que se está haciendo mal. Pero segundo fue que todos se embanderaron detrás de la representación como integrantes del pueblo. No se vio los distintos partidos yendo a la calle con sus banderas, con sus pancartas, con su columna más rebelde, sino que incluso algunos eligieron el chaleco amarillo como identificación, ¿no? Sí. Pero se nota que dejaron un poco de lado el partidismo. No, lo que ocurre es que los partidos le dieron la espalda a los chalecos amarillos. La izquierda no es que no estuvo a la altura. La interna ha jugado un papel de no preparar, no prever, y cuando estalló estos acontecimientos le dio la espalda. La izquierda francesa, no el Partido Obrero, que no existe. Claro. Nuestro Partido Obrero en Francia. Nosotros hubiéramos estado en Francia, hubiéramos estado desde el primer día, como lo estamos acá, cuando estallan reclamos populares, sean obreros, sea de distintos sectores de las masas afectadas por los ajustes, por la mala política. Estamos junto al pueblo, estamos junto a los trabajadores, junto a los sectores oprimidos. Allá a la izquierda estaba mirando para otro lado, y cuando estalló esto se colocó también de otro lado. Entonces el pueblo reaccionó. Que haya reaccionado demuestra la vitalidad de un pueblo. Sí. Ahora, que no tenga un partido, una dirección, eso es una limitación. Porque luego, a medida que fueron agregando reivindicaciones y fueron armando improvisadamente una suerte de programa, bueno, hicieron una mezcolanza, porque reclamaban cosas para los sectores más humildes, cosas para los sectores medianos, lo que acá sería una pyme, esto y lo otro. Y entonces cuando reclamaban para las pymes son los que precarizan, entonces reclamaban cosas contra la precarización, pero a la vez reclamaban cosas para los que precarizaban. Entonces eso demuestra una improvisación en términos de programa y que no le da, digamos, un futuro, salvo que el movimiento se vaya asentando por aproximaciones sucesivas con otras experiencias, sectores. Por ejemplo, lo de Francia desató grandes huelgas solidarias en Alemania, de los sindicatos. Cosa que en Francia los sindicatos no han actuado porque todas las movilizaciones eran autoconvocadas, no era convocada por las distintas CGT que tiene Francia en los distintos gremios. Se extendió a Bélgica, se extendió a Bulgaria, se extendió hasta Israel. Para que vos tengas una idea, las contradicciones que la crisis general internacional que vivió el capitalismo ha acumulado en los distintos países, y que para Francia fue el aumento de la nafta el elemento detonante. En los otros lugares es el ejemplo de los franceses, de los chalecos amarillos, el elemento detonante. Porque la gente razona es por sentido común. Ya no es que tiene que ser un genio de la política. La gente agarra y dice lo siguiente: nos están cargando una losa social, nos aumentan las cosas, esto y lo otro, no podemos salir, nos traicionan los dirigentes que tenemos los sindicatos. Los chalecos amarillos han conseguido la rebaja de la nafta, consiguieron la rebaja de impuestos, consiguieron aumento salarial, consiguieron esto.
Bueno, ese es el remedio. Ahora bien, haciendo una analogía con lo que está pasando en nuestro país, ¿por qué no hay tal reacción de parte del pueblo ante las medidas antipopulares del gobierno actual, ¿no? Que van desde los tarifazos hasta el aumento de la nafta? Bueno, primero es que ha habido muchísimos elementos de reacción. Fíjate, el 18 de diciembre pasado, el 14 de diciembre pasado, frente a la ley previsional que lo obligó al gobierno a tener que suspender en su agenda el impulso parlamentario para una reforma laboral flexibilizadora, para hacer... Bueno, que ahora va a la carga nuevamente, ¿no? Bueno, la reforma laboral. Sí, porque ya es una exigencia ya no del gobierno, sino del Fondo Monetario, que no le pasa ninguna otra cuota, sino a eso. Pero tienen un temor pánico, porque el problema consiste en lo siguiente: ¿no será esa la gota que rebalsa el vaso? Si rebalsa el vaso y esa es la gota, bueno, acá la experiencia del pueblo argentino se ha llevado puesto gobiernos enteros, y lo más reciente, digamos como antecedente, es que la experiencia aliancista con De la Rúa, frente a un intento, frente al desbarranque financiero, económico del país, bueno, golpeando a los que tenían trabajo y golpeando a la clase media en sus pequeñas capitalizaciones, en sus ahorros, algo por el estilo, permitieron hacer una unidad impensada en otro momento de la clase media con los sectores más desposeídos, y se desató una rebelión popular que significó el ejercicio de una gran experiencia política, porque se aplicó el derecho a revocabilidad, que no está aplicada en ninguna ley, pero fue considerada internacionalmente como un hecho democrático. O sea, como el derecho del pueblo existe, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, ese derecho a revocabilidad. Si va alguien y dice: yo prometo que voy a aumentar los salarios, prometo que va a haber pobreza cero, prometo esto y lo otro, y después vos tenés 50% de pobreza, te bajan los salarios, te rompen las jubilaciones, te despiden, cierra todo, arruinan al país. Un pueblo está obligado a tener que soportar eso hasta el cumplimiento, el fin de mandato, cuando están destruyendo el país y están destruyendo al pueblo de ese país. Nosotros decimos que en una circunstancia así corresponde, y eso responde a la historia, digamos, democrática mundial, de que un pueblo tiene derecho a rebelarse y a colocar una vía de solución. El Partido Obrero, frente a esta situación, lo que plantea es que Macri, los gobernadores, que han sido cómplices, todos los elementos que constituyen el régimen político actual, se tienen que ir y tienen que dar paso a una asamblea constituyente electa por el voto popular, una instancia de lo más profunda, de lo más consecuente de la democracia política, para que sea, que tiene que ser libre, tiene que ser soberano, o sea, tiene que tener poder, para que el pueblo, a través de representantes electos, rechazando esta experiencia y la anterior, etcétera, bueno, pueda inaugurar o refundar lo que es el significado siempre de una asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes, como se han convocado en el mundo, las verdaderas asambleas constituyentes, han sido para fundar los estados nacionales. En Inglaterra en 1640, la francesa en 1789, en los Estados Unidos, en 1853 en nuestro país, etc. Acá hay que refundar. Entonces nosotros somos partidarios de una salida democrática, radical, no del radicalismo, radical en el sentido de lo más consecuente, cosa que el gobierno actual y la llamada oposición no solamente son contrarios a cualquier salida democrática, lo demuestra que están votando un endurecimiento. O sea, la solución es, ante la crisis, ajuste, y frente a la reacción del pueblo, mano dura. Bueno, ¿sí? Pero eso estaría lejos ya, volviendo a la pregunta
a la pregunta de Maxi, ¿por qué no sucede lo que sucede en otras partes del mundo? Estamos hablando con Maximiliano desde el comienzo del programa, que los indicadores son mucho, pero mucho más bajos, más malos que en 2001, algunos indicadores económicos que tenemos en la actualidad aquí en la República Argentina. ¿Y por qué esa pasividad que se observa en la gente, más allá de la lucha que reconocemos en la calle, por ejemplo, del Partido Obrero? Pero hay cierta pasividad. No, pero no es solamente la lucha nuestra del Partido Obrero. Acá ha habido grandes luchas sindicales y que han obligado, inclusive preventivamente, a muchas cámaras empresariales a tener que hacer concesiones en términos paritarios, contrario a lo que se imaginaban antes. Por ejemplo, vos tenías el gremio bancario. Han terminado cediendo prácticamente un 50% de aumento. El gremio de comercio, casi un 45%. Pero son los de menos, ¿no? Porque la mayoría de los trabajadores han perdido ante la inflación que tenemos tenemos en este año. No cabe la menor duda. Sí. Si no, estaríamos diciendo de que estamos mejor y que vamos para adelante. Claro. Eso no cabe la menor duda. Lo que te quiero decir es qué factores son los que han contenido que no haya habido todavía una reacción de tipo general. La razón fundamental es que las direcciones gremiales han sido parte de este cogobierno porque han declarado de hecho una tregua. Se votó el presupuesto del 2019, la CGT. Lo que hizo los días antes fue una marcha a Luján para rezar, cuando lo que había que convocar era un paro activo, marchando al Congreso. Bueno, que lo habían anunciado en primera. Lo habían anunciado y lo parte, levantaron. Sí. Y si ahí hubiera habido 1 millón de trabajadores, 2 millones de trabajadores, es una presión irresistible. No estoy hablando de violencia, nada por el estilo. Es la presión, digamos, del acto presente de tener un pueblo que no va a aceptar. Y entonces, vos te das cuenta, los llamados representantes ahí se tienen que poner, digamos, los pantalones largos, porque, como siempre se dice, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Pero eso es válido no solamente en los sindicatos, sino también en la política. ¿No es cierto? Si esos representantes del pueblo se colocan de espaldas frente a un pueblo movilizado, saben que en una próxima contienda no le van a elegir, lo van a repudiar, van a ser condenados socialmente. Aquí hemos tenido verdaderas rebeliones, para que vos te des una idea. Por ejemplo, toma el derecho al aborto. Ha habido una movilización de un movimiento de mujeres histórico en el país, que ha marcado un rumbo, ha trazado un rumbo, el ni una menos. Ha sido un hecho fantástico. Ahora vas a ver el 8 de marzo lo que se va a producir. Claro, el movimiento de mujeres no es solamente en Argentina, es algo internacional. Mundial, ¿no? Mundial. Que está sucediendo en la lucha de las mujeres. Pero lo que ha ocurrido en América Latina, el que ha marcado, el trazado el rumbo, ha sido las mujeres. Las mujeres en otros periodos donde había grandes puebladas, rebeliones, era un componente, pero que no tenía una fisonomía propia. Ahora el movimiento de mujeres ha alcanzado una fisonomía. Se produce esta denuncia de las actrices y ha causado una conmoción, y hay una verdadera rebelión de denuncia de esto, del otro, de organización, asamblea, autoconvocatorias, y está revolucionando también las cosas en los sindicatos, porque una de las cuestiones vitales, las mujeres sufren atropello en distintos ámbitos, pero uno de los ámbitos preferidos donde sufren atropellos de abuso de poder y todo lo que trae ese abuso de poder son justamente en los lugares de trabajo. Y cuando las mujeres están en condiciones precarizadas, mucho peor, porque están ahí en juego su supervivencia. Claro. Y por lo tanto la exigencia del dueño de esa supervivencia para imponer cosas que en otra época la mujer se tenía que callar la boca, tenía que pensar en su hijo, y bueno, y ahora, debido a que hay una organización, permite enfrentar eso, ese tipo de atropello. Es todo un fenómeno. La juventud en este año ha habido una rebelión a partir de la huelga de la CONADO histórica de casi 50 días, que terminó con una movilización en Buenos Aires, una marcha llamada Federal Educativa, que fue la más grande de la historia de nuestro país. Lo que acá falta es lo siguiente: vos tenés un río de mujeres
tenés otro río de las expresiones del movimiento que defiende la educación pública. Tenés otro río o riachos de distintas expresiones del movimiento sindical. Tenés otro río de los movimientos de derechos humanos. No nos tenemos que olvidar que cuando intentaron, y fue este presidente de la Corte el promotor de la sanción del 2x1 para darle la domiciliaria a todos los genocidas, hubo una concentración de 500.000 personas casi automáticamente de un día para el otro. Se conoció la noticia y la gente reaccionó. Fue una cosa espectacular. Esto significa que hay una conciencia democrática. Todo eso lo tenemos que unir en un programa. Nosotros pensamos que el planteo de la constituyente es un planteo de poder frente a una crisis de poder que hay en el país. Y no pensamos de que la llamada oposición, que ha colaborado durante 3 años en sancionar todas las leyes, paquetes, y que ahora trata de congraciarse con el gran capital. Mira, salió en la revista Forbes una nota, salió en tapa, donde Kicillof, uno de los hombres preferidos del kirchnerismo, declarando de que el kirchnerismo no era antiempresa, primero. Segundo, de que no eran partidarios de desconocer el tema de la deuda, sino que había que organizar seguramente una refinanciación, lo cual él ya se está anticipando con la idea de que si llegan a ser gobierno van a tener que declarar una suerte de default. Siempre una refinanciación significa una declaración que no puedo pagar, y cuando uno declara que no se puede pagar es una declaración formal. Claro. Después está en que el acreedor te acepte la refinanciación, y si te dice no, si no me podés pagar, ocurre en las relaciones privadas, te declaras en quiebra. Claro. Bueno. ¿No le parece que todo lo que pasa con la oposición, más allá del Partido Obrero o los diferentes partidos que componen la oposición, el separarse, no unirse, más o menos le están haciendo el juego a un gobierno? Porque pienso que todos tienen una idea de que el año que viene ya se recuerdo Macri dentro del gobierno nacional. Esa es la idea. Sí, pero yo separado estamos convencidos. ¿Es así o no? Separado no se puede, no se puede quitar del gobierno al Cambiemos. A ver, ¿puede ser? Pero acá hay una gran trampa que se está armando alrededor de esa idea. Por ejemplo, si la gente que le votó durante 3 años una política y dice que va a continuar con esa política, y Macri entró en una situación de descrédito, que pierde, y es reemplazado por alguien que va a continuar con esa política, ¿qué soluciones para los trabajadores y para la Argentina? Ninguna. Si se reconoce la deuda y hay que pagar la deuda es impagable. La deuda es como una especie de tumor que ha ido creciendo y que cada vez te succiona más, y vos tenés que trabajar más y producir más cosecha, más industria, más esto, más lo otro, pero no para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, mejorar las perspectivas de un desarrollo, una industrialización del país, un mejoramiento de la estructura económica, nada de eso. Se llevan todo. Y si no alcanza, le tenés que entregar la cordillera, y si no alcanza, la plataforma marítima, y si no alcanza, ya como hizo el embajador, reconocerle que Malvinas no es sí, otro. Increíble lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pero entonces es esto. Entonces nosotros pensamos que hay que poner en pie una alternativa distinta. Por eso el planteo de la constituyente lo formulamos como producto no de un invento, sino de una experiencia que no es la última de Macri. Macri es la frutilla del postre de la decadencia política de los regímenes que del 83 en adelante han venido en nombre de la democracia a buscar una solución que en su momento se vivía casi como una hemorragia de ilusiones, de que con la democracia se comía, se educaba y se curaba, etcétera, y que con las distintas experiencias, fíjate que han pasado todos, las experiencias radicales de un color, del otro color, las experiencias del centro izquierda con el Chacho Álvarez, las experiencias con el peronismo neoliberal, con el peronismo nacional y popular, con el peronismo este, con el peronismo este y el otro, y han fracasado todos. Por lo tanto, corresponde una salida de otro tipo.
solamente le impulsa a la izquierda. Bueno, habrá que darle paso a una experiencia propuesta por la izquierda. Fíjate vos, todos los que están enjuiciados por actos de corrupción, no hay nadie de la izquierda. Sí, y fíjate que son de todos los colores, de los de Massa, de los kirchneristas, de los peronistas de acá, de los peronistas de una provincia, de otra provincia, de esto. Macrista de acá, aunque lo tratan de tapar, salta porque la mugre, aunque la pretendan meter debajo de la alfombra, se termina saltando. La izquierda es el único sector que acá no ha buscado hacer de la política un acto de enriquecimiento personal, esto y lo otro, sino que ha buscado, a través de la lucha, representar los intereses de los trabajadores y tomar la tribuna parlamentaria como una tribuna para anunciarle, mostrarle al pueblo cuáles son las necesidades insatisfechas, desenmascarar a las instituciones de un régimen político que debería cumplir con la función que tiene todo gobierno de satisfacer esas necesidades sociales, populares, mayoritarias y fundamentalmente de la población laboriosa, no hacerlo, mostrar cuáles son las medidas que se deberían tomar para cumplirlas. No la cumple el Congreso, una constituyente la cumpliría. Muy bien, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, sí. Nos quedamos sin tiempo. Además, la alocución de Daniel Blanco siempre es bastante interesante, ¿no? Porque nos hace navegar por diferentes rincones de la política, de esa política que no se habla habitualmente, que es muy cortita lo que dicen algunos funcionarios y algunos políticos, pero bueno, Daniel Blanco se extiende en todas esas cosas importantes que también se debe saber de la política. Ha sido un placer recibirlo en esta mesa y está invitado para cualquier momento, usted sabe, lo sabe Maximiliano también, tenemos las puertas abiertas para todos, ¿no? Para todas las voces, pero quiero una última pregunta, ¿puedo hacerle una última pregunta? Completamente, quiero hacer un saludo. Sí, un saludo final, una última pregunta, pero en este caso que se escueta, ¿no? La respuesta con todo lo que ha pasado en estos 3 años del gobierno del ingeniero Mauricio Macri, ¿votaría todavía en blanco en las últimas elecciones? Y si nuevamente le tocaría en 2015 votar en un balotaje, ¿votaría en blanco todavía? Completamente, sí. Estamos más convencidos. Decididos ya, sí. Decididos. No, pero convencidos simplemente por el hecho que la experiencia ha demostrado, si la oposición de los cioles parlamentarios hubieran tenido una conducta... Hubiese sido el mismo gobierno, dice usted. No, si le votaron las cosas, significa que tenían la misma política. Ellos no estaban obligados a tener que votar la propuesta legislativa de Macri. Si la votaron, no era que eran diferentes, eran iguales. El saludo final, por favor. No, el saludo es que ante un nuevo año, bueno, feliz fiesta a todos los oyentes y que de parte nuestra invito a que hagamos un brindis para que los trabajadores nos unamos, que el pueblo esté más unido y que a través de la unidad y a través de como siempre hemos defendido y hemos logrado nuestro derecho, a través de la lucha, la organización, bueno, que el año 19 sea un año de victorias, de nuestros derechos, de nuestros logros. Ha sido un placer y vuelvo a repetir, está invitado cuando quiera, usted sabe que las puertas están abiertas. Muy bien, para el año que viene, que vamos a hablar mucho de política todo el tiempo. Gracias, Daniel Blanco, ha sido un placer. Gracias, Maximiliano, nos estamos yendo. Sí. ¿Tenés alguna última información que querés